Presentamos índice WKF, control de workflow de documentos. En primer lugar vamos a mostrar lo que es un concepto general de lo que es el workflow para aquellas personas que no están familiarizadas con esto. Fíjense, es una línea de flujo compuesta de una sucesión de nodos. Fíjense que ahí tenemos nosotros en la gráfica que los nodos pueden tener tres estados posibles: cerrado, abierto o en espera. Un solo nodo puede estar abierto en cualquier instante, y los que están por detrás están cerrados, ahí se ve a la izquierda, y los que están por delante a la derecha están en espera. Si nosotros tomamos una línea en el sentido de avance del workflow, es de izquierda a derecha, pero si nosotros necesitáramos repetir alguna tarea, tendríamos un sentido inverso que lo marca el rollback, o sea, va de derecha a izquierda. Las relaciones de entidades, tenemos que los nodos pueden tener una lista de tareas. Lo que quiero aclarar que el avance del workflow se da cerrando nodos. A medida que se va cerrando, se va avanzando. Una de las verificaciones que hace el sistema es que si tiene una lista de tareas, esa lista esté completa, ¿sí? Después tenemos mensajería interna, mediante el cual los nodos se pueden comunicar entre sí, sin depender de correo electrónico ni ninguna red externa, para que solamente se involucren los nodos que están trabajando en el workflow. Y después, bueno, abajo ahí, como se ve, hay un log transaccional que va registrando toda la actividad que se está desarrollando, no solamente con fecha y hora, sino qué es lo que hace y quién lo hace, que es fundamental en el caso de tener una auditoría. Bueno, el concepto de tipo de documento es interesante porque así como el sistema puede controlar una lista de tareas, también puede controlar que haya firmas obligatorias que tengan que cumplirse. En el ejemplo 1 dice: necesito controlar las firmas. Entonces, definimos un tipo de documento genérico y quiénes lo van a firmar. Entonces, por ejemplo, yo digo, defino solicitud de crédito y lo van a firmar el nodo 1, el 2 y el 3. Entonces, fíjense que en el segundo paso dice, al momento de firmar debe asociarse un PDF físico al tipo de documento. ¿Por qué se hace esto? Porque ahora vamos a ver la diferencia que hay cuando uno genera lo que llamamos un template y cuando se instancia y generamos un workflow. Pero lo que quiero aclarar acá es que de esta forma el sistema, al saber que hay un tipo de documento, ya sabe que tiene que controlar firmas, con lo cual, sumado a la lista de tareas, ya tenemos más control al momento del cierre del nodo. O sea que esté en la lista de tarea completa, pero además que estén las firmas que uno puso que tienen que estar, ¿no es cierto?, que son obligatorias. En el ejemplo 2 dice: no necesito controlar firmas. Esto es mucho más sencillo porque el sistema permite firmar cualquier documento PDF. Pero claro, en este caso, en el ejemplo 2, pierdo el control. O sea, el sistema nunca va a poder saber si hay algo que debía firmarse y si se firmó o no. Para eso tenemos que recurrir al tipo de documento. Bien. Bueno, acá esto es lo que yo quería explicar bien, cuál es la diferencia entre template y workflow. El tema es así: cuando se diseña lo que vamos a llamar template ahora, o sea, un molde, un modelo, nosotros tenemos que, por ejemplo, diseñar una orden de pago. Entonces, ponemos todo el foco en lo que es una orden de pago, por dónde tiene que pasar una orden de pago y qué tiene que hacer cada nodo, ¿sí? Entonces, cada uno tendrá una lista de tareas que cumplir, habrá firmas que sean obligatorias para autorizar y demás. ¿Qué pasa? La orden de pago nosotros la vamos a definir como template una sola vez, porque en el día a día vamos a tener muchas veces que definir un workflow que responda a la orden de pago. Pero
yo no, cada vez que tengo una orden de pago no me voy a poner a definir el workflow con todas las propiedades, con todas las listas de tareas, con las firmas que tengo que controlar, etcétera, etcétera. Lo voy a hacer una sola vez, por eso al template le llamamos molde o modelo. Y después, ¿qué voy a hacer? Cada vez que yo necesite generar una orden de pago, voy a tomar ese template y lo voy a replicar las veces que sea necesario. ¿Sí? 10, 50 o 100 veces. Va a ser el mismo template, nada más que va a adoptar otro nombre, se va a llamar workflow, le voy a poner un código especial o un nombre, supónganse el nombre del proveedor o del cliente o de lo que sea, y con eso me voy a manejar. Entonces, resumiendo, el template es el molde que lo voy a definir por única vez. Y después los workflows van a ser clones de ese template a lo que nosotros llamamos instancia. ¿Sí? Y va a heredar todas las propiedades del template. Bien. Ahora vamos a ver las formas en que se puede instanciar un template. Nosotros proponemos dos. Una es manual, por opciones de usuario. Cuando el usuario quiera crear un workflow, se le va a presentar una lista de templates y va a decir, bueno, elijo, siguiendo con el caso de la orden de pago, elijo una orden de pago y le va a decir, bueno, ahora decime cómo se llama el workflow porque lo tengo que generar exclusivamente. Este workflow se va a llamar de una forma. Y si tengo que hacer 10, bueno, voy a tener que instanciar 10 veces y ponerle distintos nombres. Esa sería la forma manual. Pero hay una automática que se puede implementar por reglas de negocio, donde en un determinado momento la empresa dice, bueno, acá necesito crear, siguiendo el caso de la orden de pago, necesito crear estas 50 órdenes de pago y en lugar de hacerla una por una, por regla de negocio dice, bueno, disparame, de acuerdo a toda esta gente que tengo que pagarle, disparame un workflow a partir de el template de órdenes de pago. Eso se hace automáticamente y con un servicio que puede exponer el sistema nuestro. Bien. Y por último vamos a ver un concepto que se llama dummy. ¿Qué significa? El workflow recorre nodos que generalmente están dentro de la empresa. Pueden ser sectores, pueden ser personas, pero siempre dentro de la empresa. Ahora, ¿qué pasa si un documento, además de pasar por todo ese circuito dentro de la empresa y firmas de gente que pertenece a la empresa, necesita que lo firme una persona que está fuera de la empresa? Supónganse el caso de un contrato o de una solicitud de crédito o algo por el estilo que necesita que alguien que esté fuera, un cliente, lo firme. Bueno, para esos casos nosotros recurrimos a este concepto de dummy, que significa ficticio. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando uno define el template, acuérdense que el template es lo primero que uno hace para diseñarlo por única vez, y en ese momento uno sabe que va a haber alguien afuera en algún momento que va a tener que firmar un documento. Pero como no sabemos, porque lo estamos diseñando y es genérico, le ponemos a esa persona, la llamamos dummy. Entonces, cuando se va a crear el workflow, o sea, se va a instanciar el workflow, el sistema ve que participa un dummy. Entonces, como en el template es genérico, puede ser cualquiera, en el workflow no. En el workflow tengo que decirle exactamente quién va a ser la persona que va a firmar. Entonces me va a proponer, me va a decir, mirá que acá hay un dummy, entonces me va a proponer la cantidad de usuarios que yo tenga registrado como firmante externo y me va a decir, bueno, elegime, que puede ser uno o varias personas, elegime quiénes son físicamente ahora estos dummy. Entonces el workflow ya va a saber quiénes son exactamente las personas que firman. Bueno, esa es la figura del dummy. Bueno, acá terminamos la presentación y nos queda el segundo paso, que es la demo práctica de índice WKF.